Muy bien. Si en algún momento no me escuchan o sea, hay mucho ruido, me dicen para que busque otro lugar para acomodarme. Porque estoy ahorita en el Pilares y luego hay mucho ruido aquí. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿quién me puede repetir cuál es la visión del estudio antropológico? ¿A partir de qué estamos estudiando a las religiones en este sistema religioso? ¿Quién me lo recuerda? ¿A partir de qué? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, repito la pregunta y le doy la palabra primero a Alejandro. Les preguntaba que a partir de qué se realiza el estudio antropológico en las religiones. Esa es la pregunta. Alejandro, adelante. Habíamos visto que a partir de la visión de la antropología, la religión se estudia a partir de la visión del propio creyente, de cómo vive él esta parte religiosa en su vida. Muy bien. Entonces es a partir del creyente. Y también habíamos dicho que es imposible empezar a encuestar a todos los creyentes, entonces recurrimos a un medio específico para poder obtener esa visión. ¿Cuál es ese método al que se recurre para poder conocer esa visión del creyente? ¿Se acuerdan cuál es ese punto en específico? Porque pues obviamente no podemos ir entrevistando a todo mundo. Imagínense, somos millones de creyentes en los diferentes sistemas religiosos, no puedes ir entrevistando uno por uno. ¿Cuál sería esa forma de conocer esa visión del creyente sin tener que hacer un censo poblacional de los creyentes? ¿Alguien lo recuerda? ¿O lo recuerdan pero no quieren comentar? Ok, creo que esto no lo recuerdan del todo, entonces vamos a retomar esto. Para entender la visión del creyente, lo que se propone es estudiar los ritos, estudiar los mitos, estudiar todas las prácticas mágico-religiosas dentro de un sistema religioso. Y pues obviamente lo acotas a diferentes circunstancias. No va a ser lo mismo, por ejemplo, un toque de tambor de la santería en una casa de Tepito al toque de tambor en una casa de, no sé, de Cuba. O sea, se estudia, se acota el estudio de las religiones a un caso particular o bien en una existe. Así es como obtenemos la visión del creyente. Ojo, es muy importante diferenciar esto. No es lo mismo estudiar a partir de la visión del creyente que volverte un creyente o ser un creyente. Son dos cosas diferentes. A partir de la visión del creyente es el de crear una imagen, un estudio desde adentro, pero sin formar parte de ese sistema religioso forzosamente. Es decir, tú puedes ser católico, protestante, mormón, pertenecer a cualquier sistema religioso, pero tú estás estudiando al sistema religioso de santería, por ejemplo. Ajá, o sea, no te conviertes en creyente. Si hacemos un estudio a partir de un creyente, ya no estamos haciendo un estudio antropológico, estamos haciendo teología. La teología sirve para comprender un fenómeno religioso, para comprobar la existencia de una deidad, del numen.
Ajá, pero tú siendo un creyente. Entonces es muy importante diferenciar el estudio antropológico del estudio teológico. Son dos cosas muy diferentes. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí me expliqué bien la diferencia entre un estudio antropológico y un estudio teológico? Sí, está claro. Ok, muy bien. Ok. Ahora, antes de ahondar en religiones africanas, hay que retomar otros puntos. Eh, ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre el término religión y el término sistema religioso? ¿Alguien aquí se anima a dar una diferencia entre uno y otro? Adelante, Alejandro. No sé si esté bien, pero yo creo que la religión es como tal la institución que norma con las reglas y todo lo que tiene que llevarse a cabo dentro de la religión, y el sistema religioso es en sí cómo los creyentes llevan a cabo eh, estas leyes. No sé si me explico por ahí, o medio me Más o menos confundí. va por allí. No, 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 sí, más o menos va por allí. Sí tiene que ver, la religión va relacionado directamente con con la institución. Pero ahorita vamos a ahondar más. Rebeca, adelante. Sí, yo tengo entendido que, como eso decías, la religión es la institución, pero el sistema religioso es como la jerarquía que hay dentro de esa institución. Va por allí, va más o menos por allí. Sí, sí han sido correctas estas participaciones. Ok, antes de dar ciertas definiciones, ¿alguien más quiere participar? Digo, no pasa nada si nos equivocamos. Todos cometemos errores en esta vida y los seguimos cometiendo y así será hasta que muéramos. Así que, pues, ¿alguien más que se anime a participar? Hay personas que, en lo personal, sí me gustaría escuchar. Incluso me atrevería a lanzar la pregunta directamente a alguien. Eh, Salvador, tú que tomaste la primera parte y ya nos acompañas desde hace mucho tiempo, ¿qué noción tienes de esto? Me gustaría escucharte. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí, a ver, ¿sí me podías repetir bien la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre qué y qué? ¿Una religión y qué? ¿Un sistema religioso o qué? Sí, sí, ¿cuál sería la diferencia entre un sistema religioso y el concepto de religión? Bueno, pues yo, así viéndolo, podría decir que una religión es, como podemos decir, como entre, pues, un paralelismo como lo que es la moral y la ética, ¿no? O sea, la moral es algo que está establecido y no cambia, y la ética va cambiando con el tiempo, así también. Pero una religión, pues ya tiene sus ritos establecidos, su jerarquía y sus dogmas, y un sistema religioso es cómo los hombres interpretan y le dan sentido a esa religión, ¿no? Y que puede ir cambiando con el tiempo. Bueno, esa es la idea que se me ocurre ahorita. Bien. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Sí, lo que pasa es que en la clase pasada, bueno, digo, en el curso pasado que tú tomaste, no ahondamos mucho. Yo les abordé el término de santería como una religión incluso, entonces nos quedamos con esta idea. Pero sí es muy común ese tipo de ideas que mencionas. Por ahí va más o menos. Eh, ¿No puedo Inicia. participar? Espera, ok, primero Inicia y después Valeria, por favor. Gracias. Bueno, yo pienso que la religión es desde una visión universal cristiana
Y el sistema de creencias ya son las prácticas, los rituales, los mitos, todo lo que habíamos visto antes. Ok, ok, más o menos. Eunice, ¿me recuerdas qué estudiaste tú, por favor? Antropología social. Antropología social. Ah, ok. Sí, es que como eres antropóloga, pensé que sabías un poquito más de estos términos, pero sí varía mucho dependiendo en lo que te especialices. Ok, ok. Pero sí, más o menos por ahí va el término. Eh, Adelante, Valeria. Bueno, como vimos en las clases pasadas, se supone que religión es es una unión entre el ser humano con los dioses o con el resto de los dioses, ¿no? Y un sistema religioso es como una unificación de varios elementos y que lo vuelven pues único. Ok, desde tu punto de vista, entonces el sistema religioso es como más, más específico, más puntual, más acotado, por así decirlo, no tan amplio como una religión. Sí, podría decirse que tiene elementos que lo hacen una religión, pero esos elementos a su vez lo hacen particular, como específico. Ok, acabas de abordar un punto bastante importante. Sí, tiene que ver justamente con eso. Ok, ok, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Aquí no tengo diapositivas con esto, sin embargo, sí es importante acotar algunas cosas. En la semana les voy a mandar una lectura de este Elio Masferrer que aborda estos temas. Vamos a ir definiendo algunos conceptos. Religión y ¿se llama? Sistema religioso. ¿Sí se va viendo lo que voy escribiendo? Sí, Sí, sí se ve. Ok. Bueno, vamos a irlos definiendo poco a poco. Vamos a ir desmenuzando todo esto. Bueno, la religión va directamente relacionada con la institución eclesiástica, por así decirlo. Va relacionada, va directamente relacionada con lo que hace alusión a la iglesia, la autoridad, es decir, aquellos que emiten las normas y demás, ¿no? Para una religión, literal. Los que aprueban los textos bíblicos, los que no los aprueban. Esto aplica tanto en Iglesia Católica como en iglesias protestantes, como en el Islam. Ajá, eso por un punto. En un primer momento se relaciona con la institución. En segundo punto, la misma religión también va directamente relacionada con los grandes sistemas religiosos. Los grandes sistemas religiosos. ¿Cuáles son esos grandes sistemas religiosos? Pues tenemos varios. Tenemos el cristianismo, llámese catolicismo, protestantismo, cualquiera de las órdenes. El cristianismo engloba una gran cantidad. Incluye también al Islam, incluye al judaísmo, incluye una más, que es el hinduismo, que también se les conoce como sistemas universales, perdón, como religiones universalistas o universalistas. Entonces, básicamente el concepto de religión es un concepto que viene ya desde estudios del siglo XIX, XX. En cambio, el término de sistema religioso es más contemporáneo, justamente porque busca replantear los términos que ya se asumían por definidos.
Entonces, cuando lean religión, hace alusión a esto, a estos 4 sistemas religiosos. Incluso por ahí podríamos meter un poco o más de Oriente, podríamos incluir también hoy se me fue el nombre, las religiones orientales, confucianismo lo podremos incluir incluso, y podremos incluir también al budismo, que no son tan universales, tan amplias, pero existen. Se les llama así, universales o universalistas, porque sobrepasan las fronteras, no se quedan únicamente en su lugar de origen, sino que hay creyentes alrededor de todo el mundo. Son religiones más universales y además de eso, de que tienen creyentes en todo el mundo, tienen una iglesia o una institución bien definida. Es decir, tenemos a los grandes sacerdotes, tenemos al Papa, tenemos a estas grandes figuras de poder que te dicen lo que está bien o lo que está mal, lo que puedes o no puedes hacer como creyente de esa religión. Con esto sí definimos religión o sí acotamos el concepto de religión, o hay alguna duda antes de ver sistema religioso. No hay dudas. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a ver lo siguiente. Ya definimos o ya dijimos las características de la religión. Ahora vamos a ver las características de un sistema religioso. Bueno, sistema religioso es una herramienta de estudio abordado principalmente desde el enfoque de antropología de las religiones. Es un término más propio de esta área y es también un enfoque más contemporáneo. Estamos hablando de un término que se crea a fines del siglo XX y pues lo que llevamos del siglo XXI. Pues es un término que busca reivindicar. El sistema religioso se enfoca en sistemas no universalistas, o bien busca desglosar esos grandes sistemas, a los cuales podemos denominar macrosistemas o macroestructuras religiosas. Ahorita lo vamos a explicar. Por ejemplo, para que se den una idea de cómo los busca desglosar. Tenemos un macrosistema llamado cristianismo. Ajá. Pero no todos los cristianos son iguales. Es una religión extensa, pero tiene muchas vertientes. Aquí tenemos el sistema religioso, entre otros, vamos a mencionar algunos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el cristianismo, a los católicos. Tenemos también a los protestantes. Y bueno, decimos protestantes como término genérico porque hay muchísimos grupos de protestantes. Tenemos también a la Iglesia Ortodoxa, muy propia de la región de Rusia, por ejemplo. Tenemos también, si se fijan, diferentes grupos. Es decir, el sistema religioso, sí, como ya habían mencionado anteriormente algunos de ustedes, está más acotado. Tenemos, bajo este sistema religioso, tenemos una macroestructura llamada cristianismo. Pero este cristianismo tiene dentro de sí
diferentes sistemas religiosos que son de menor tamaño. Tenemos a los católicos, a los protestantes, a los ortodoxos. ¿Me explico? ¿Sí me explico lo que sería un sistema religioso entonces, con este ejemplo? Sí, todo bien. Ok, les pregunto porque luego yo mismo me confundo con los términos que doy. Entonces, si me van entendiendo, entonces significa que vamos bien. Ahora, hay otra subdivisión. Aparte del sistema religioso, tenemos microsistema religioso. Permítanme, voy a darle acceso a alguien que está pidiendo acceso. Listo. Oigan, váyanme dejando aquí en el chat su número de folio, por favor, para que les pase lista. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, tenemos el otro concepto, las macroestructuras, luego tenemos el sistema religioso y luego tenemos el microsistema religioso. Vamos a ver en qué consiste ese término. Microsistema religioso. El microsistema se acota en uno de estos sistemas religiosos. Vamos a escoger uno. Yo por cuestiones de conocimientos voy a escogerles el de catolicismo, porque es el que mayor tengo conocimiento. A partir del catolicismo, permítanme ahorita reviso el chat. El catolicismo tiene microestructuras. No todos los católicos son iguales. Tenemos, por ejemplo, guadalupanos, que son aquellos que creen en la Virgen de Guadalupe específicamente. Tenemos a los que creen en San Judas Tadeo. Incluso aquí ya podemos hablar de las órdenes mendicantes o de las diferentes órdenes eclesiásticas. Vamos a tener jesuitas, vamos a tener dominicos, vamos a tener ¿qué otro grupo de protestantes? Ayúdenme con algún otro grupo de protestantes, por favor. Bautistas, adventistas. Bautistas. Es muy curioso el caso de los bautistas, ¿saben? Porque incluso hay bautistas que se identifican dentro de iglesia protestante y hay otros que se identifican, pese a todo, como cristianos, católicos. O sea, es un universo bastante amplio. O sea, lo que quiero que vean aquí es que el microsistema religioso se enfoca, es todavía más pequeño que el sistema religioso llamado catolicismo. Ese mismo sistema religioso tiene subdivisiones. Si vamos viendo estos universos cada vez más pequeños y más acotados. Sí. Vi que había algo en el chat, me parece. A ver, dejen reviso. Ah, no. No eran participaciones, eran sus números de folio. Ya mismo me confundí. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? ¿Vamos bien con estos términos? Entonces, me parece que sí vamos bien. Voy a copiar sus números de folio para guardarlos. Ok, entonces, ahora, ¿cómo vamos a traslapar estas cuestiones de religiones, de religión, sistema religioso, microsistema religioso, ya al contexto que estamos viviendo o aplicarlo directamente en las religiones afrocaribeñas? O bien en religiones africanas, que es lo que ahorita vamos a revisar un poco. En el caso de las religiones africanas, no tenemos generalmente una figura de autoridad que sea autoridad a nivel universal. No tenemos un papa, no tenemos un patriarca como en los sistemas del cristianismo ortodoxo. No tenemos una figura de autoridad del Corán
o en el mismo Islam. En este sentido, lo que tenemos son sistemas religiosos no institucionalizados, generalmente no institucionalizados. Más allá de que, por ejemplo, cada país tenga una iglesia principal, aquí no tenemos un sistema religioso que se pueda complejizar tanto como para crear una religión universalista. Entonces aquí tenemos una problemática de estudio. Vamos con el ejemplo de, ¿cómo se llama? De la santería. Hay gente aquí que ha estudiado santería. Por ejemplo, Eunice se me ocurre. Y entonces he trabajado un poco de investigación de campo. ¿Cómo está la jerarquía en cuanto a acciones dentro de la santería, Eunice? Profesor, no le escuché su pregunta. O, te preguntaba que cómo está organizada la institución eclesiástica dentro de la santería, por lo que tú has percibido. Pues la organización es vertical, pero exactamente como que, ¿cómo le diré? No entiendo a qué se refiere exactamente. Ok. Volvamos al ejemplo del cristianismo. Hay una jerarquía bien definida. Tenemos al Papa, que es la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica, y todo católico lo reconoce como figura de autoridad. Posteriormente tenemos otras autoridades que son los ministros que apoyan al Papa. Todos ellos elaboran leyes para todo el creyente. Y es una jerarquía que va desde arriba hacia abajo, desde el más alto grado, que es el Papa, hasta el creyente de cualquier comunidad. Posteriormente también tenemos a los obispos, a los arzobispos, y tenemos a los párrocos de cada iglesia. O sea, si te das cuenta, es una jerarquía bien, una empresa bien definida, con figuras de autoridad bien claras, y cada una de esas tiene una función bien definida. Todo esto para jerarquizar el conocimiento religioso para los creyentes. Ahora, en la santería, ¿cómo es? ¿Tenemos esa jerarquía bien definida? Sí, sí está definida. A ver, háblame de ella, por favor, con lo que sepas. Es que sí me interesa mucho Bueno, saber eso. ajá, sí. Ajá. Sí, bueno, sí está definida en la jerarquía máxima en santería, pues es un babalao, luego siguen los padrinos y bueno, después ya el creyente, que sería el aleyo. Bueno, creyente y aleyo no son precisamente sinónimos, pero, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, pues sí, o sea, es una jerarquía donde se podría decir que en la cuestión como de la Iglesia Católica, el sacerdote en ese caso sería el babalao. Muy bien. Sí, sí, sí existe esa jerarquía, pero no es esa macro jerarquía que tenemos en el catolicismo. Por ejemplo, bueno, ahorita yo también le pregunté a Eunice porque ha trabajado ese tipo de temas y ha hecho un estudio de campo más amplio que el que yo he hecho en cuanto a santería. Entonces, por eso me interesaba escuchar tu punto de vista. Yo lo que he percibido y complementando lo que tú dices, claro que existe esa jerarquía, pero es una jerarquía incipiente, una jerarquía más básica.
¿Por qué? Porque el babalao de la casa, supongamos, de Tepito, no le puede dar órdenes al babalao de una casa de, no sé, de Veracruz. O sea, no tienen esa jerarquía, repito, no tienen esa jerarquía para mover otras casas. Simplemente se queda en la jerarquía local. Se quedan en su casa, en su templo, o bien en los templos que sean como las mini capillas de ese templo principal. Pero esa macroestructura que vemos como la que vemos en el cristianismo no existe. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Ante esta situación, nos conviene más estudiar a la santería en un estudio antropológico a partir de un sistema religioso, porque ese mismo sistema religioso no tiene una jerarquía o una institución definida. La santería es una religión no institucionalizada. Está en vías de volverse una institución, pero aún no lo logra y va a tardar muchos años en lograrse. Tenemos ya una casa principal en Cuba, que es de hecho de las de mayor jerarquía actualmente, y muchas casas se acoplan a lo que dice la Casa de Cuba. Sin embargo, por ejemplo, también tenemos una institución que está creciendo. Permíteme, Arely, ahorita te doy la palabra. Tenemos una casa, que es la casa de... Se me fue el nombre, pero se enfoca en... Hoy se me fue el nombre, pero es una casa de santería mexicana. Y dicen, no, nosotros como mexicanos tenemos otro calendario litúrgico, tenemos otras especificaciones. O sea, es una disputa en el poder dentro de los mismos sistemas religiosos. Entonces vamos viendo discrepancias, vamos viendo cómo no existe esa unificación como en otros sistemas, en otras religiones. Adelante, Arely, ¿qué ibas a decir? Era una duda que si a la Casa Mayor de Santería de Cuba, a la que se refiere, es la que dicta la letra anual que a veces convocan a estar ahí afuera del centro o que se reúne en el Museo de Religión Yoruba que está ahí en La Habana, Centro Sí, Habana. justamente me refiero a él, que es como que la casa que ha tenido mayor protagonismo últimamente. Porque si te fijas, incluso dentro de Cuba hay casas específicas para cada orisha, para cada deidad. Pero sí, me refiero a la que dicta la regla de Ifá de cada año. Ok, así es. ¿Sí? Sí, de nada. Creo que vamos bien. Cualquier cosa, díganmelo, por favor. Bueno, entonces, como que ya definimos religión, sistema religioso, microsistema, y ya nos van quedando un poquito más claro. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora sí vamos a entrar de lleno a las religiones a las religiones africanas. Las religiones africanas, bueno, tenemos un problema al momento de definirlas. Ahora que lo pienso, en todos lados encontramos problemas. Bueno, ahorita voy a dejar un poco atrás lo que decía la doctora Rosa María Escobereta. Bueno, dice porque todavía sigue viva. Ya no veamos en esta clase a la santería como una religión, no porque no cumpla los requerimientos, todos los requerimientos de una religión universalista, sino porque nos aporta mucho más abordarlo como sistema religioso. Recordemos que el término religión es un concepto que viene de Occidente, viene de Europa, por lo tanto, se acota a religiones occidentales. Entonces, las religiones africanas no entran en ese grupo de religiones occidentales. Se le podría agrupar de otra forma o en otra área.
Para esto yo retomo lo que nos dice un estudioso del tema, que es José Cabán Torres. José Cabán Torres, un investigador puertorriqueño, nos dice que existe una gran cantidad y calidad en cuanto a sistemas de religiones africanas. Es decir, por mucho que queramos verlas a todas como una macroestructura religiosa, no lo son. Son pequeños sistemas religiosos dispersos por toda África, cada uno con sus propias particularidades. Y bueno, vienen de África, o el origen de esas religiones viene de África, y posteriormente estas van a llegar a las islas del Caribe mediante el tráfico de esclavos. Depende mucho de las etnias. Cada sistema religioso africano depende mucho de la etnia. Cada etnia tiene diferentes sistemas de creencias. Por ejemplo, simplemente la religión yoruba. La religión yoruba es la religión de la cual después va a surgir la santería. No son la misma. No confundamos, no son las mismas. Se les llama yoruba, no porque así se llama su religión, sino porque hablan la lengua yoruba. Imagínense cuántos matices dentro de la misma lengua yoruba vamos a encontrar. No encontramos una religión yoruba, encontramos muchas religiones yorubas únicamente emparentadas por la lengua que se está hablando o la etnia a la que pertenecen. Entonces, eso es muy importante. Depende mucho de las etnias y es muy extensiva, es muy extensa y con muchos matices particulares. Es difícil definir también las fronteras. Permítanme ahorita reviso. Es muy difícil definir las fronteras, porque África no tiene fronteras. Las fronteras son una invención del siglo XIX del mundo occidental, cuando surgen el Estado-Nación, los Estados-Naciones que hoy en día conocemos. Cuando surge España, Francia, Portugal, en América surgen también los Estados-Nación. Se crean fronteras y son fronteras artificiales. ¿Quién lo delimita? Un río, una línea imaginaria, un paralelo, un meridiano. Pero esas líneas artificiales no encajan con los aspectos culturales. Simplemente cuando en África en el siglo XIX y XX se crean las nuevas fronteras de los Estados-Nación, es un gran problema, porque esas fronteras muchas veces dividen en dos a una misma etnia, o juntan etnias que ni siquiera son compatibles, que siempre estaban en constantes disputas entre sí. En el caso de las religiones yoruba, por ejemplo, se encuentran en lo que actualmente es Nigeria y lo que actualmente es Senegal. Es como si hoy en día habláramos de los mexicas. Los mexicas no son mexicanos, no fueron mexicanos, pertenecían a un grupo social de su época, pero ellos no son mexicanos, simplemente en México se los apropia como un elemento distintivo para crear una idea nacionalista. Es lo mismo aquí. Los yorubas no son nigerianos o no eran nigerianos. Simplemente son cuestiones que se van apropiando a los Estados-Nación actualmente. Y bueno, aquí retomo un elemento fundamental de lo que nos dice José Cabán Torres. Él nos dice que en una religión se entiende lo religioso como la unión de Dios con lo sagrado. Ajá. Bueno, de Dios y los hombres en el plano sagrado. Pero en el caso africano no hay una unión, no es necesario este aspecto de, recordemos religión, religar, ligar, unir aspectos. Aquí eso no existe. Aquí lo que tenemos es un elemento de comunicación. Es lo que nos dice Cabán Torres. Yo, ser humano, me comunico con las deidades africanas. Es una comunicación, no es una unión. Desde el punto de las religiones africanas, según lo que nos dice José Cabán Torres. Esperen, voy a revisar el chat. Veo que alguien escribió algo.
Areli, adelante Areli. Solamente quería saber si lo podíamos ejemplificar con algo mexicano, lo que decía de lo yoruba y sus matices, etcétera. Yo pensé en un ejemplo que no sé si sirva, pero puede ser. Que por ejemplo, mucha gente se asume como católica, pero dentro del catolicismo, pues sabemos, ¿no? Santos, vírgenes, etcétera. Pero se asumen como guadalupanos, ¿no? O se asumen como devotos de San Judas Tadeo o de San Charbel. También pensé como que en uno de esos matices podría ser, pero no sé si estoy segura en eso, em, los pueblos que existen en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, San Juan Chamula, Sinacantán, etcétera, que surgen de ciertas matrices en comunes, pero cada pueblo, aunque esté, por ejemplo, Sinacantán y San Juan Chamula muy cerca, son totalmente distintos tanto en vestimenta, en cuestiones religiosas, aunque tengan sus matices que los unan. Muy bien. Sí, esto que mencionas, sí. Todos esos que mencionas son microsistemas religiosos y se encuentran dentro de un mismo sistema religioso. Ajá, son parte de, pero al mismo tiempo tienen sus propias particularidades. Incluso hoy en día hay cuestiones bien particulares en estos casos, porque, por ejemplo, en la santería vamos a encontrar a quienes son santeros, pero son católicos. Simplemente haciendo alusión a Cuba. ¿Cuánta gente en Cuba se dice católica? Pero realmente profesa también la santería, ¿no? O sea, como que son sistemas compatibles entre sí, o buscan la forma de volverlos compatibles. O por ejemplo, ¿cuántos incluso sacerdotes católicos adoptan muchos rituales de carácter de santería para hacer muchas misas litúrgicas? Es un elemento bien interesante que se está dando últimamente. Lo digo porque incluso yo tengo un amigo que es sacerdote católico y ocupa elementos de la misma santería para hacer sus ceremonias. Se adapta mucho a las necesidades de cada comunidad. Entonces, entendámoslo así. ¿Cómo? Que si podría mencionar algún ejemplo de esto. Por ejemplo, mi amigo lo que hace es ir a alguna comunidad, hace una limpia, pero para hacer la limpia ocupa el elemento de la santería, un santo llamado el Egua. Justamente hace toda la ceremonia y al terminar esta ceremonia, esta limpia, se acerca con el Egua que tienen en la casa y le hace una petición a el Egua, justamente para que cuide la puerta y no permita que entren nuevas energías o energías negativas. Aquí vamos viendo cómo un sacerdote cristiano, católico, empieza a adoptar elementos de las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque no son elementos que estén peleados entre sí. La misma gente los va acoplando conforme va viviendo en algún momento, en alguna circunstancia específica. No sé si con esto te queda claro, Ariel. Sí, es que justo también me parecía bastante interesante, entonces por eso quería como un ejemplo más claro, porque justo una de las religiones que más se ha eh, enfocado en rechazar los matices, pues ha sido el catolicismo, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba viendo la misa de la Virgen Guadalupana y, perdón, de Guadalupe, y el sacerdote explicaba que eso no era catolicismo, que ¿no? Y que justo solamente como se enfocó en criticar como la peregrinación más grande de América Latina, ¿no? Y entonces a mí me causó escozor porque además a él le conviene que se siga haciendo esa peregrinación y que exista este mito fundacional de la Virgen, porque pues cuánto genera la Virgen de Guadalupe y cuánto le genera a la Iglesia Católica de dinero, ¿no? Entonces sí me pareció como interesante. Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No todo el catolicismo es una mezcla homogénea. Tiene
sistemas religiosos dentro de sí. Y va a haber escuelas sacerdotales que sí aceptan ciertas cosas, va a haber escuelas sacerdotales que no aceptan otras, pero vamos viendo esta diversidad y vamos viendo cómo los sistemas religiosos y las religiones son cambiantes, acorde a un momento histórico. Rebeca, adelante, Rebeca. Sí, yo creo que también depende mucho como del contexto sociocultural del lugar, porque vamos, aquí en Costa Rica es impensable que eso se dé. Y es porque estas prácticas, digamos, no son tan conocidas o tan practicadas de las diferentes personas. Entonces, como conectar el catolicismo con la santería es impensable. Entonces, yo creo que sí también hay que tener mucho en cuenta como el contexto sociocultural a donde se está llevando a cabo la religión o el sistema religioso en este caso. Sí, mira, por parte de las grandes autoridades eclesiásticas, llámese Vaticano y demás ministros de esa área, su postura contra los sistemas afrocaribeños es tajante. Dicen, no entran. Pero el problema es que por mucho que tengan autoridad y voz total, en las comunidades ya en la práctica se viven otras cosas. Esto que yo te digo, no creas que es algo que vas a encontrar en cualquier comunidad de México. Son comunidades aisladas, puntuales, donde se dan ese tipo de rituales, así como también los rituales específicos de carácter católico, pero que realmente tienen muchos tintes prehispánicos. O sea, son cosas muy variadas. Una cosa es lo que te dice la autoridad eclesiástica y otra la que ocurre ya en la práctica. Es importante diferenciar los dos, lo teórico de lo práctico y específicamente lo práctico que es local. No sé si me explico, Rebeca. Sí. Muy bien. Okay. Oye, Rebeca, una preguntota. Tú que eres allá de Costa Rica, ¿cuál es su deidad, su santo patrono más conocido allá en Costa Rica? La Virgen de los Ángeles. Ajá. ¿Por allá ubican a la Virgen de Guadalupe o no es conocida por esos rumbos? Sí, pero no tanto, digamos. Más que todo la Virgen de los Ángeles. Que, o sea, se dice que, bueno, se llama la negrita, pero sí es la Virgen de los Ángeles. Ok, sí. Sí, te preguntaba porque igual hace hace muchos años tuve una novia de Honduras y no ubicaban a la Virgen de Guadalupe y yo pensé que era un culto más generalizado. Okay, gracias. Adelante, Arely. Sí, solamente un comentario para Rebeca. No sé en qué parte tú residas, si es que estás allá o no, pero cuando yo tuve la oportunidad de estar allá en tu tierra, sí me impresionó que en León, específicamente en León, sí hay cierta práctica del catolicismo mezclado con León es de religión. Nicaragua. Perdón, no, Limón. Ah, ok, ok. Ciertos rasgos de religiones con matriz africana mezcladas con el catolicismo. Quizá no es muy común verlo en San José, porque obviamente Sí. San José es otra cosa, Ajá, pero exacto, pues digamos, sí. Limón es en la costa. Sí, pero digo, estamos hablando del territorio de Costa Rica, Ajá, sí, entonces exacto. Es una sí, práctica que se da ahí porque hay como mayor, donde hubo mayor migración afrocaribeña, ¿verdad? Entonces se quedó una práctica como muy común de esta zona, pero ya así como en el centro del país, en la capital, la zona central, digamos, sí no se practica. Que es lo mismo, digamos, también se practica como otras mezclas en el otro lado opuesto, que es Guanacaste, que también hay como un mix, pero digamos, son zonas muy alejadas. Ok. era eso, pero digamos que dentro de Costa Rica existe, pues sí está alejado de la capital, pero existe. Sí. Ok, esto que me mencionan es algo que va a existir en toda América Latina. Vulgarmente se le conoce como catolicismo
popular, me parece. ¿Por qué? Porque el cristianismo que llega a América Latina no va a ser el mismo cristianismo que los mismos españoles traían. Se acopla a las necesidades de cada comunidad, tal como se los estaba mencionando. Van a encontrar rituales mezclados de diferentes sistemas religiosos. El catolicismo no se instauró al pie de la letra que el cristianismo europeo. Se adaptó a las comunidades, porque las mismas órdenes mendicantes ocuparon ciertas técnicas específicas para poder crear este adoctrinamiento. Entonces, lo vamos a encontrar en todos lados. No lo vean como algo exclusivo de un solo país. Se va a encontrar en todos lados y también por eso le preguntaba a Rebeca, porque realmente cada país tiene este sincretismo de diferente forma. En el caso de México, el máximo representante de ese sincretismo es la Virgen de Guadalupe, pero cada país tendrá sus propias particularidades de cómo se dio esta llegada del cristianismo con elementos nativos de esa región. Y es lo mismo que está pasando hoy en día con la santería. La santería se va a ir acoplando a otros sistemas religiosos. Entonces, es un fenómeno antropológico que justamente vale la pena analizar. Adelante, Alejandro. Sí, justamente es como se lleva a cabo las prácticas los propios creyentes, ¿no? Porque yo aquí donde vivo, que tienen su casa cuando gusten, hay un altar de la Santa Muerte en la esquina, ¿no? Entonces, los vecinos que viven ahí, pues practican el catolicismo, también son devotos de San Judas Tadeo, también de la Santa Muerte, y aparte también están entrando en cuestiones de santería, y todos estos sistemas los combinan en su propia vivencia. Sí, sí. Gracias, Alejandro. Pues con esto mencionas, vemos cómo los sistemas religiosos actualmente son extremadamente flexibles. De hecho, este es un fenómeno muy propio de la posmodernidad, muy propio a raíz de las guerras mundiales. Se rompen las barreras entre los diferentes sistemas religiosos, entre las diferentes religiones, y vamos obteniendo estas religiones New Age, como muchas veces se le llaman, esas religiones de la nueva era, que es un poco de agarro un poquito de acá, agarro un poco de acá, y vamos configurando nuestros propios sistemas religiosos. Es muy propio de esta llamada New Age. Ya en su momento, recuérdenme, por favor, mándenme un mensaje o algo para que les mande algunos contenidos de esto. Sí tengo algunas bibliografías para que las revisemos, para que les sirva de referencia. Que bueno, por cuestiones de tiempo, en un curso de 3 meses no podemos ver tanto. Entonces, recuérdenme, mándenme un WhatsApp y para que les mande lecturas al Classroom, porque luego sí ando muy apurado. Ok. Me está gustando que esta clase se está volviendo más dinámica. De eso se trata justamente. Ok, espérenme, dejen continuar con la presentación. Las religiones africanas. Lo pongo en modo presentación y vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a buscar ciertas características específicas de las religiones africanas. Ya les dije que cada una es particular, ¿no? Entonces vamos a buscar 3 elementos que sean en común o que tengan la mayoría de los sistemas religiosos africanos. El primero, la existencia de un ser supremo o un dios supremo, mismo que es representado en varios rituales, pero no se le ofrece culto ni ofrendas. Es un dios creador, mas no creado. Vamos a ahondar en esto. Un solo dios creador. Todo aquel sistema politeísta, aquel sistema monoteísta que te dice yo soy monoteísta porque tengo un solo dios, vamos a ver que no es propio de los países desarrollados, como muchas veces lo veíamos. Simplemente en África, todas estas religiones van a tener un dios supremo. La única diferencia es que este dios supremo creó el universo y después deslindó responsabilidades, dejó a otras deidades de menor jerarquía
Akar. Y es muy propio de estos sistemas religiosos que a pesar de que existe ese Dios supremo, se le menciona, pero no se le ofrece un culto ni ofrendas específicamente a él. Las ofrendas van dedicadas a otras deidades de menor jerarquía. Ajá. El segundo punto, hay una presencia de deidades femeninas y masculinas que son emanaciones de ese mismo Dios supremo. Es decir, aquel Dios que les digo, creó todo y va a crear unas deidades que son las encargadas de mantener el orden en la tierra. Él ya se va a deslindar por completo de sus obligaciones, o mejor dicho, va a crear individuos para que sean responsables de estas nuevas acciones. Y estas deidades suelen tener una doble polaridad. Cuentan con esa contraparte femenina y con una contraparte masculina. No son de que una deidad sea una deidad y sea la esposa y el esposo. No, es la misma deidad, pero con esas dos contrapartes. Dos en uno, para que me entiendan esas dos dualidades dentro de sí. Muy propio, por ejemplo, también como en las religiones prehispánicas, que los dioses tenían esas dos contrapartes, femeninas y masculinas. No sé si la diapositiva que tenés es la que tiene relación con lo que estás hablando, porque nada que ver. No sé si se te olvidó pasarlo. ¿Qué dice la diapositiva, por favor? Es la que tiene la cita de José Cabán Torres. Entonces no cambió. A ver, permítanme. ¿Ahí ya cambió? Sí, ya ahora sí. Ah, perfecto. Qué bueno que me dices. Entonces, es lo que les decía. Son deidades de menor jerarquía con esa doble polaridad, femeninas y masculinas, en uno solo. Luego, existe la creencia en los ancestros, y los ancestros surgen del reconocimiento de la comunidad. O sea, es la misma comunidad que nos va a nombrar como ancestros importantes. Está dando una jerarquía acorde al papel que ocuparon en vida. Es decir, podemos decir que son algo así como lo que hoy en día serían, por ejemplo, los héroes nacionales. Se les recuerda por haber servido a la patria, por haber sido hecho alguna acción, ¿no? La única diferencia aquí es que es la misma comunidad quienes los nombra y son personas destacadas por algo que hicieron en vida y son ejemplos de vida. Como por ejemplo, en el catolicismo tenemos a los santos y a los mártires, que son figuras de reconocimiento y de respeto para la misma comunidad. Es lo mismo aquí. Los ancestros dentro de las religiones africanas son o fueron miembros importantes de la comunidad que ahora tienen un grado de reconocimiento. Pero ojo, ese grado de reconocimiento no sobrepasa a las figuras de las deidades y mucho menos la figura del Dios Supremo. Entonces son diferentes jerarquías. Jerarquía 1, el Dios creador. Jerarquía 2, las deidades creadas por el Dios creador. Y jerarquía 3, los ancestros. Ese es el plano en el cual se encuentran o cómo se encuentran dirigidas las religiones africanas. ¿Cambió de diapositiva o sigue la misma? Por favor, revisen. Sigue la misma. Sigue la misma. Me está fallando esta cosa. A ver. ¿Ahí ya cambió? Sí, sobrenatural, dice trance. Ahora. Pero eso creo que lo vimos el lunes. Sí, era lo que les estaba comentando al inicio de la clase. Íbamos a retomar muchos aspectos en esta sesión. Ya, pensé que era otra diapositiva. No. Estamos retomando esto porque religiones africanas viene tanto en la parte 1 como en la parte 2, porque son antecedentes de las religiones africanas. ¿Sí? Ok. Entonces, el siguiente punto, la comunicación con lo sobrenatural. Les había mencionado también que se busca ese puente. Ya les había dicho lo de José Cabán Torres, ¿no?
que se trata de una comunicación, no de una unión, sino de una comunicación entre lo profano y lo sagrado. Entonces, en las religiones africanas es muy común esa comunicación. Si alguien te dice que habló con su muerto y le dijo que tenía que hacerle una ofrenda a algún santo o alguna deidad, pues se le tiene que hacer, porque se parte de la idea de que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos está conectado, existe una comunicación constante entre ambos planos. Luego la consulta de oráculos. Son procesos predictivos, más no adivinatorios, los mal llamados sistemas adivinatorios. Cumplen justamente esa función, ¿no? Predecir, prevenir a las personas de lo que puede ocurrir. Es con base en lo que ocurre en la vida de cada persona que se crea un modelo predictivo de lo que le puede pasar si sus conductas siguen la misma inercia que va llevando. No cualquiera te sabe leer unas cartas, no cualquiera te sabe lanzar los caracoles, lanzar los chamalongos. O sea, son métodos métodos predictivos que requieren años de práctica. Una cosa es aprenderte la simbología, una cosa es buscarte en Wikipedia o en cualquier página la simbología del tarot, por ejemplo, y otra cosa es aplicarlo ya en una lectura rigurosa. Ajá, entonces es muy importante esto. El tercer punto de esta diapositiva, el estado de trance. No es una posesión demoníaca, no es un acto que tenga que requerir de un exorcismo, no es una invasión por parte de un ente. El estado de trance es aquel momento, lo voy a leer literal, no es una posesión. El cuerpo de una persona es utilizado por una entidad espiritual y se manifiesta con la comunidad que se encuentra congregada. Es decir, es un individuo que va a entrar dentro de la misma comunidad, entrando al cuerpo de una persona para que este cuerpo de la persona sea el instrumento para que se pueda expresar este ser que ya estaba muerto o que ya está muerto. ¿Cómo se logra ese estado de trance? Pues se hace mediante el uso de cantos específicos. Generalmente los estados de trance africanos se induce mediante el uso del tambor y diferentes instrumentos de golpeo y mediante cantos específicos, generalmente en lengua, pues dependiendo de la lengua que se hable en esa comunidad, ya sea Yoruba, Lokumi, diferentes, ¿no? Y con bailes particulares. Son bailes con pasos específicos, con una secuencia rítmica específica, con ciertas peculiaridades muy puntuales. Si no se cumplen estos requisitos al pie de la letra, no se puede llevar a cabo el estado de trance. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muy bien. Cambió de diapositiva, otra vez se quedó en la misma. En la misma. Yo creo que vos lo tenés en tu computadora como proyectado y a nosotros no nos sale proyectado, nos sale como el coso de PowerPoint. Entonces vos lo cambias en la presentación, en la tuya que está como expandido, y a nosotros no se nos cambia porque no tenemos esa. ¿Ahorita ya cambió? Sí. ¿Y aparece en modo presentación o aparece como en modo diapositivas? Modo diapositiva, creo que es. O sea, ¿En serio? sale todo el menú de PowerPoint. Entonces no se ve en pantalla completa. Yo aquí lo estoy viendo en pantalla completa. A ver, esperen. Bueno, esta ya es la última diapositiva. Les voy a mostrar, se las explico. Quizás Permítanme. si lo cierra y lo vuelve a abrir, podría funcionar. Sí, es lo que voy a hacer. Y voy a volver a proyectar. Profe, yo tengo una duda y un comentario del trance.
Ajá, dime. Eh, la duda es, bueno, usted dice que debe de haber ciertas condiciones para que se lleve a cabo, Ajá, y elementos, ¿no? Y elementos incluyendo la participación de esta persona que probablemente entre en trance, ¿no? Pero cuando uno está en un toque de tambor, eh, muchas veces las personas entran en trance, bueno, vulgar o popularmente se le llama, se le sube un muerto, ¿no? ajá. O se le monta un muerto o un orisha, sin estar necesariamente esperando esta persona que se le monte un orisha. Sin embargo, yo quisiera saber, o sea, que si necesariamente esta persona debe de tener algún proceso psicológico y físico para entrar en trance, o hay veces que todo lo que te está envolviendo es la ceremonia que está pasando en el toque de tambor, y por eso es que entras en trance. Porque un practicante santería me comentó, me dijo, yo a veces entro en trance, pero yo ya sé identificar cuando voy a entrar en trance. Es decir, me empieza a doler el estómago, tengo náuseas, ¿no? Y yo no le permito a mi madre, ¿no? Yemaya, montarse en mí. Le digo, no, ahorita no. Me salgo, hago ciertas cosas para que no se monte. Y cuando yo quiero que ella se monte y que efectivamente está pasando este proceso en mi cuerpo, ahí me quedo. Pero no sé si realmente es de manera consciente o a veces suele ser inconsciente que entren en trance. Ok. Lo que pasa es que estás partiendo del análisis particular. Ahorita estamos viendo generalidades. Cada sistema religioso tiene sus propias particularidades. Esto que te estoy diciendo, estos puntos específicos son para todo sistema africano, no afrocaribeño, que también hay que hacer esa diferencia. Son puntos que te van a servir para entender de forma general. Y otra cosa, son aspectos teóricos. Tú ya me estás hablando de la parte práctica del estudio de campo. Eh, esa pregunta te la voy a responder, pero en su momento, cuando veamos sistemas religiosos llamados santería. Sí, hay cosas que superan incluso los estudios psicológicos, porque volvemos a lo mismo, la psicología a final de cuentas parte mucho de la teoría. Ya en la práctica, por eso es mejor analizarlo a partir del creyente. ¿Qué te dice el creyente? Si el creyente te dice que él puede montar a voluntad, él puede montar a voluntad. Ajá, pero sí, ya lo veremos en su momento, pero de momento te digo que sí hay explicaciones psicológicas, pero esas explicaciones psicológicas te quedan en eso, una explicación que no te va a resolver el problema del todo. ¿Sí me explico? Sí, así es. Sí, de nada. Ya lo veremos a su momento. Ok. Sacrificios de sangre. Los animales que se sacrifican en la santería, y bueno, en la santería, en cualquier sistema religioso africano, son aves y algunos animales de cuatro patas. Puede ser un cerdo, una cabra, un perro, un gato y un becerro. Párale de contar, son muy contados los casos de animales de cuatro patas que se sacrifican y solamente en ceremonias muy puntuales. Y son sacrificios de sangre animal o también con plantas que se ocupan hierbas específicas para ser limpias. Lo que no existe de origen en las religiones africanas es el sacrificio humano. El sacrificio humano ya se incorporará hasta el siglo XX, XXI, en los años contemporáneos. Pero en los sistemas religiosos africanos no hay sacrificio de sangre humana. Luego el segundo, para presenciar una ceremonia, solamente puedes hacerlo si eres parte de la comunidad. Si no estás dentro de la religión, no lo puedes presenciar. Y el tercer punto
Todo aquello que no puede ver alguna persona que no esté dentro de la comunidad se le conoce como tabú o como tabú, que simplemente son conocimientos restringidos a gente especializada dentro de la religión. Estos puntos en común son los que tienen los sistemas religiosos africanos. Ok. Perdón, es que ya hay mucho ruido aquí en el Pilares. ¿Hasta aquí hay alguna duda con lo que hemos estado viendo? No, todo bien. No, ninguna, profesor. Excelente. Muy bien. Para la próxima clase, les voy a pasar 2 textos que sí vamos a revisar. Uno es sobre cosmovisión africana y cosmovisión occidental. Es un texto que yo escribí y es una propuesta para comparar ambos sistemas y el porqué de tantos choques entre ambos. No quiero que lo vean como una verdad absoluta, sino todo lo contrario. Quiero que lo revisen y lo cuestionen. Quiero que debatamos la próxima clase, ¿sí? Y el otro que les voy a mandar es una grabación de una ceremonia africana, para que me den su punto de vista al respecto. Esto lo vamos a revisar tanto en la clase del lunes como en la del miércoles. Que les digo, estos temas son en común. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario antes de terminar nuestra sesión del día de hoy? Una pregunta, ¿va a subir nuevamente el formulario virtual para asistencia? Sí, para los que no entraron el lunes, sí. Les voy a mandar el formulario de asistencia. Se los mando, yo espero hoy en la noche, a más tardar mañana. ¿Y con qué lo lleno? ¿Con lo mismo que vimos hoy? Sí, pero miren, ustedes que no entraron a la clase de la semana del lunes, no hay problema, porque el tema de hoy fue el mismo. Entonces ya con lo de hoy, les justifico la asistencia tanto de hoy como del lunes. ¿Va? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues así quedamos. Cualquier duda, perdón, luego no respondo los WhatsApps. Si ven que no les respondo, mándenme otro, porque luego se me olvida responderles. Bueno, pues terminamos por hoy y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Gracias. Gracias, bye. Cuídense. Gracias, bye. Bye, que estén bien. Gracias. Bye. Adiós, Valeria.